A ver. Ujú. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ya. Listo. Entonces, eh, buenas noches con todos. Les vamos a presentar unas diapositivas sobre la conducción de calor transitorio en sólidos semi-infinitos. Por el compañero, tenemos que es un sólido idealizado que se extiende en todas las direcciones, superficies de interés, como podemos observar en la figura. Tenemos una definición formal. Un sólido semi-infinito es un sólido que se extiende infinitamente en una o más de sus dimensiones, como podemos observar en el gráfico. Vamos a observar. Y de tal manera que las condiciones de frontera lejanas no afectan al fenómeno que se está estudiando, es decir, la conducción de calor o en algunos casos de esfuerzos mecánicos, como puede ser en mecánica de materiales. Tenemos un ejemplo típico donde podemos imaginar prácticamente una barra o una pared de algún material, de cualquier tipo de material, pero que ésta sea tan gruesa o tan larga que el calor que penetre en ella nunca llega al otro extremo. Eh, Uno de los temas también es el contacto de dos sólidos. Tenemos que, asumiendo que ponen en contacto dos cuerpos grandes A y B, inicialmente ambos a temperaturas uniformes TA y TB, lograrían en forma instantánea la igualdad de temperatura en la superficie de contacto. Si los cuerpos son del mismo material con propiedades constantes, la simetría térmica requiere que la temperatura de la superficie de contacto sea el promedio aritmético. Ahora, si los materiales son distintos o cambian las características, se podría obtener la temperatura de la superficie, pero en este caso de la siguiente manera, partiendo de las ecuaciones. Ahorita les voy a mostrar las ecuaciones. Entonces, en este punto tenemos una figura, en la figura 431 que está aquí, tenemos el contacto de dos sólidos semi-infinitos de temperaturas iniciales diferentes. Entonces, como podemos observar en el sólido A, tenemos una temperatura elevada y en el sólido B una inferior, pero ambos están en contacto. Ahora, para hacer eh, estas ecuaciones, tenemos en el caso 1 que la temperatura especificada de la superficie TS es constante. Aquí ya tenemos fórmulas, las voy a explicar después el compañero Martín. Pero en el caso 1 tenemos la fórmula 445, que es el Tx, T menos Ti sobre Ts menos Ti. El error, la función complementaria de error de x sobre 2 raíz de alfa por t. Entonces, así vamos realizando las ecuaciones y vamos obteniendo las ecuaciones para utilizarlos en distintos ejercicios que vamos a ver también a continuación. También tenemos que, para determinar la fórmula, la que les presenté, la fórmula de aquí, tenemos que QS es igual a QS sub B, entonces QA es TS menos TA sub I, sobre raíz de pi alfa sub A por T. Básicamente aquí tenemos que ir despejando para obtener así la temperatura TS de la figura 431, esta de aquí. Ahora, a continuación, mi compañero les va a explicar un poco de las fórmulas de cómo se sacaron y cómo se obtuvieron, y luego continuaremos con unos ejercicios. Ya, gracias, Christopher. A ver, yo voy a presentarles entonces acerca de la ecuación de gobierno para la conducción de calor. Ya, a ver, dame un segundito, no falta nada ya. Bueno, perfecto. La primera consideración que nosotros tenemos que tener es que la ecuación de gobierno es la siguiente. Fíjense bien, es la derivada segunda de la temperatura respecto de una de las longitudes
que en este caso, digamos, perdón, una de las componentes, que en este caso se toma la variable x y es igual a uno sobre alfa por la derivada del campo de temperaturas dividido para el tiempo, perdón, respecto al tiempo. Sí, el dominio de las funciones va de cero a infinito. Sí, fíjense bien, hay una consideración importante. Esto es una pared plana. Significa que esta ecuación no funciona en otras coordenadas que no sean coordenadas rectangulares. Si es que se lo preguntan, esto pueden resolverlo incluso matemáticamente, no van a poder resolverlo con el método que vamos a hacerlo. Ya, esta ecuación diferencial parcial, ¿cómo se resuelve? Tenemos dos formas de resolver. Uno que es variables separables y otro variable de semejanza. Variables separables es un método que está limitado a un dominio finito, se puede decir. Acá tenemos un dominio infinito, que va de cero a infinito. Si estuviera definido, por ejemplo, de cero a L, se puede resolver. Ya, pero en este caso, como tenemos un dominio infinito, este método no se puede hacer. Por lo cual vamos a introducir lo que es una variable de semejanza, que se lo define como eta igual x sobre raíz de 4 alfa por t. Sí, esta variable es una variable adimensional que está basada en el número de Fourier. El número de Fourier, hagan de cuenta que es esta variable elevado al cuadrado, y me parece que es en el 4 también. Ya, ahora, ¿cómo se resuelve esta EDP? Para esto vamos a resolverlo por acá. Vamos a hacer primero el siguiente cambio. Derivada de t de x, perdón, derivada de x, ya, así. Martín, solo estás presentando el PowerPoint. Ah, cierto, gracias. A ver, un segundito, un segundito. A ver, voy a presentarles acá, white. Listo. Ahí deberían de poder ver mi white. Ya. A ver, muchachos. Esto se resuelve de la siguiente forma. Vamos a reescribir la ecuación de esta forma. Sí, lo único que he hecho es reescribir la derivada de esta manera. Si ustedes recuerdan del cálculo vectorial, ustedes recordarán que el árbol de variables va así para calcular las derivadas. ¿No es cierto? Nosotros vamos a poner acá la variable intermedia eta, que es la variable de semejanza, para asociar x y t. De esta manera, si nosotros queremos calcular la derivada de t respecto de x, ¿cómo sería? Sigo los caminos que me van por las ramas del diagrama de árbol. Por aquí, como t solo va a depender de eta, voy a tener una derivada ordinaria. Ya, ignoren mi diferencial medio chueco. Ya, como estoy yéndome por el camino de la x, entonces me voy por acá. Tengo dos derivadas, perdón, tengo dos variables acá para eta, por lo cual esta es una derivada parcial. Ya, y ahora multiplico todo el camino de las ramas. Y esto me quedaría derivada ordinaria de t respecto de eta por derivada parcial de eta respecto de x. Ya, ahora si me voy por el otro camino, entonces obviamente me tengo que ir por la otra rama, que sería esta de acá. Ya, me voy por estas ramas y multiplico todo lo que me encuentro. Entonces tendría lo siguiente. Ya, primero me encuentro con una derivada ordinaria de t respecto de eta por la derivada de eta respecto del tiempo. Sí, de esta manera he conseguido sacar las dos derivadas. Voy a reemplazarlas en la ecuación diferencial. Me va a quedar lo siguiente. Derivada parcial respecto de x de t de eta por de eta de x. Esto sí es parcial. Ya. Igual 1 sobre alfa por, vamos a copiarle bien, de t de eta por de eta de t. Ya, me queda escrito de esta forma. Aquí podemos aplicar la regla de la cadena. Primero voy a derivar este término de acá. Tendría la derivada segunda de t respecto de eta multiplicado por la derivada de eta, este es parcial, respecto de x, y multiplicado por esto.
de acá, que no he derivado. Como tengo el mismo término, me voy a ahorrar un pasito y le voy a poner acá al cuadrado. Ya derivé el primer término. Ahora voy a derivar el segundo. Entonces escribo el primer término sin derivar y derivo el segundo. Y me quedaría derivada segunda de eta respecto de x. ¿Ya? Derivado este término de acá. Por aquí no puedo hacer absolutamente nada, así que copio igual. Ya. Ignoren nuevamente mi diferencial chueco. Ya. De eta de t. ¿Listo? Ahora bien, vamos a estancarnos de momento en este pasito de acá. Vamos a regresar nuevamente a la variable de semejanza. Recordemos que la variable de semejanza es la siguiente. X sobre, vamos a copiarle, a ver, raíz de 4, alfa, t. Martín, sí está bien la primera derivada al cuadrado de eta con respecto a x. Sí, sí está bien. Súbele, súbele, porque como es regla de la cadena. Porque primero estás derivando la... Ah, sí, tienes razón, sí. Muy bien. Sí. Ahora fíjense bien. Vamos a calcular todas las derivadas parciales del eta. En este caso, si ustedes se dan cuenta, acá tengo una derivada segunda de respecto de x. Pero aquí, ¿qué pasa cuando yo derive una vez? Se me va a desaparecer la x. Me va a quedar 1 sobre raíz de 4 alfa t. Por lo cual una segunda derivada no existe. Por lo cual puedo cancelar este término. ¿Ya? Voy a calcular la derivada en el tiempo. Para ello, vamos a aplicar la regla del polinomio, bueno, perdón, la regla de la potencia, y vamos a escribirlo de esta forma. 2 raíz de alfa, y voy a tener t a la menos 1/2, únicamente por facilidad. Ahora sí derivo, bajo el exponente y tendría menos x sobre 4, porque este 2 se va a multiplicar con este 1/2, y me queda 2, y por 2, 4. Tengo raíz de alfa, y voy a tener un t a la 3/2. Significa raíz cuadrada de 3 al cubo, perdón, de t al cubo. Por lo cual voy a tener esto de acá. Voy a escribirlo de esta forma. Sí, acá tengo ya las derivadas. Ahora voy a empezar a reemplazar en la ecuación diferencial. A ver, voy a hacer uno chiquito para ir viendo, porque no me acuerdo todavía. A ver, entonces tengo la derivada ordinaria de acá del t, que lo voy a escribir como un t2', y voy a multiplicar. La derivada de eta respecto de x elevado al cuadrado. Esto lo voy a elevar al cuadrado y me quedaría 1 sobre 4 alfa t. Ya. No tengo nada más, así que me voy al otro lado. Igual, 1 sobre alfa por, tengo de t de eta, voy a copiar nuevamente como un t', y la derivada de eta respecto del tiempo, la voy a copiar también. X sobre, por cierto que un signo menos, bueno, le voy a copiar mejor acá. Ya. Y por acá, raíz de 4 alfa t cubo. Ya. Vamos a empezar a simplificar términos. Yo puedo simplificar este 4 con este 4, este alfa con este alfa. Y ahora me doy cuenta que aquí no me conviene mucho. Bueno, no importa, ya sé lo que voy a hacer. Ya. Ahora, este t de aquí es como si fuese un t a la 2 sobre 2. Este es como si fuese un t a la 3 sobre 2. Voy a cancelar este t con este 3 y me va a quedar a la 1/2. ¿Sí? Voy a escribirle acá el pasito, va a quedar así. T2' igual menos. No voy a copiarlo todo acá adelante. X sobre raíz de alfa t. Eso es lo que me queda. ¿Ya? Y acá t'. Ya, si ven que esto se parece a la variable de semejanza, lo que voy a hacer es formar la variable de semejanza aquí, porque necesito que todo me quede en función de eta. Yo no puedo tener una x o una t. Esto no puedo tener aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 sobre 2. 2 por acá, 2 por acá. Y ahora voy a tomar
esto de aquí, perdón, sin el signo. Voy a tomar esto de aquí y esto voy a decir que es eta. Y voy a tener la siguiente ecuación diferencial ordinaria. Menos 2 eta t'. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, he llegado a una ecuación diferencial que no tiene ninguna x, ninguna t. Solamente dependo de esta variable eta. Por lo tanto, puedo resolverla por los métodos que se han aprendido en EDU. Para resolver esta ecuación diferencial, vamos a emplear una sustitución. Vamos a decir que W, por ejemplo, pero para que no parezca del libro, voy a utilizar, por ejemplo, U. Voy a decir que U va a ser T', es una ecuación diferencial de variable ausente, porque no tengo la T. Como no aparece la T, uso esta sustitución. Voy a derivar U. U' es T2'. ¿Ya? Esta es mi sustitución. Reemplazo en la ecuación diferencial y tengo de U de eta igual menos 2 eta por U. Esta es una ecuación diferencial de variables separables. Voy a llevar las u's a la izquierda, las etas a la derecha, quedándome lo siguiente. Ya. Ahora procedo a integrar. De esta manera me queda el logaritmo natural de u igual a menos eta cuadrado más c. Ya, vamos a ponerle c1 de una vez. Ya. Voy a elevar a la e a los dos lados para quitar el logaritmo. El logaritmo natural y el exponencial, bueno, es decir, la base e, son funciones inversas, por lo cual se cancela. De esta manera me queda que u, que recuerden es nuestra sustitución, t', u es igual a de t de eta, y esto a su vez es igual a un c1 por un e a la menos eta al cuadrado. ¿Sí? Ya. Ahora, vamos a obtener el campo de temperaturas T. Vamos a pasar nuevamente este de eta a multiplicar por acá, porque es una ecuación de variables separables. Tengo de T igual a C1 e a la menos eta cuadrado de diferencial de eta e integro a los dos lados. Ya, en el lado izquierdo me queda que T de eta es igual a C1 por la integral de e a la menos eta cuadrado de eta más C2. Ya, esta integral no puede resolverse porque no proviene de una función, ¿cómo se llamaba? Ya, bueno, el nombre sí les quedó debiendo, pero esto no se puede resolver. Ya, entonces lo que vamos a hacer es que cuando no se pueden resolver las integrales, generalmente se les establece como una integral definida. En este caso se la define desde 0 hasta eta, y aquí adentro vamos a poner una nueva variable que vamos a decirle, por ejemplo, a ver, le voy a decir a. Aunque en el libro creo que lo usa la u, pero da lo mismo. Ya, puedo ponerlo así de esta forma. Ya, esta es la solución. Ahora, para despejar las constantes depende nuevamente de las condiciones de frontera que tengamos. Por ejemplo, por cierto, las condiciones de frontera se deben transformar, asimismo utilizando la variable de semejanza. Ya, por ejemplo, si es que nos da la temperatura al inicio, digamos, para un tiempo cualquiera, la temperatura en la superficie de una pared. Por ejemplo, esto creo que era TI que le decía. Ya. Y digamos que en cualquier posición, para un tiempo inicial, a ver, este era T y este era TS. Ya, así era. Ya, vamos a suponer estas dos condiciones. Ya puede haber una tercera condición, obviamente, porque es una ecuación que requiere tres condiciones. Ya, pero yo voy a suponer esto. Ya van a ver por qué no necesito más condiciones. Al rato que yo reemplace acá en el eta, para ver cuánto vale eta, fíjense bien qué es lo que pasa. Aquí el x vale 0, entonces yo voy a tener 0 sobre raíz
de 4 alfa t. No necesito saber el valor de t para saber que esto es 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa por acá, en cambio? Eta es igual a x, que no es el valor de x, dividido para raíz de 4 alfa por 0. ¿Sí? Y esto es algo que va a tender al infinito. Entonces acá ya tengo, digamos, entre comillas, un valor definido. Por lo tanto, mis nuevas condiciones para resolver esta E2 serían las siguientes. Que t de 0, que viene a ser esta condición, es ts. ¿Ya? Y t de eta, bueno, cuando eta tiende a infinito, es igual a ti. Sí, y ya tengo dos condiciones. Sí, de esta forma es como yo voy a resolver la ecuación para ver cuánto valen las constantes. Sí, ya. A ver, entonces, por ejemplo, con la primera condición, ¿qué es lo que pasa? Al yo reemplazar con eta igual a 0, ¿qué voy a tener? Que por aquí esto se va a hacer ts y esto va a ser c1 integral de 0 a 0 de e a la menos a cuadrado de a más c2. Ya. Esta integral vale 0 porque es como que estuviéramos calculando un área. Sí, a ver, vamos a hacer más o menos así un bosquejo. Ya, que está en 0 y llega hasta 0 mismo, o sea, no calculo absolutamente nada, por lo tanto esto vale 0. ¿Sí? Entonces ya despejamos el valor de C2. C2 vale 0. Perdón, C2 vale TS. Bien, ya tengo esta condición. Vamos a utilizar la segunda condición, cuando eta tiende a infinito. Cuando eta tiende a infinito, tenemos que el t de eta vale ti, y aquí tendríamos C1 integral de 0 a infinito de e a la menos a cuadrado de a más ts. Ya. Por si se lo preguntan, esta integral sí se puede resolver. Ya, desgraciadamente no me acuerdo si es que era raíz de pi sobre 2, pero bueno, podemos demostrar. Para resolver esta integral, se tiene que hacer lo siguiente. Ya. Primero hacemos una y vamos a poner la integral. Vamos a elevar al cuadrado para formar una integral doble, que va a conservar los mismos límites de integración, porque es la misma integral. Pero vamos a hacer lo siguiente. Menos a cuadrado menos b cuadrado, y vamos a introducir de a de b. Bien. Tengo dos diferenciales. ¿Sí? Hagan de cuenta que la es un x y b es y. Vamos a hacer un cambio de variable doble, solamente para pasarle a variables x y y que se entienda mejor. Menos x cuadrado menos y cuadrado. De x de y o de y de x, da lo mismo. Estoy integrando esto de acá. Voy a aplicar un cambio de coordenadas a coordenadas polares. X cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Y esto de acá, que es el diferencial de área, es r de teta. Ya. Los límites de integración van a ser en r de 0 a infinito. Y de teta van a ser ay, no estoy adelantando, de 0 a 2pi. Ya, esos van a ser los límites. Por lo tanto, la integral queda de la siguiente forma. Integral, no vamos a poner acá lo de pi. Por aquí voy a tener e menos r cuadrado r de r de teta. Ya. Por cierto, acá me olvidé de esto. Ya. Listo. Estas son las integrales a resolver. Vamos a separar esto en dos integrales. Como son límites constantes, yo puedo separar también las integrales en dos, de esta forma. Ya, integral de 0 a 2pi de teta, integral de 0 a infinito, de r e a la menos r cuadrado de r. Esto con una sustitución ya se resuelve. Ya, por acá, esta primera integral queda 2pi, ¿ya? Y esta segunda integral queda un 2 por acá y un 2 por acá, un medio
e a la menos r cuadrado entre 0 e infinito. Ya. Por cierto, me estoy equivocando, me falta el signo. Ya, ahí está. Listo, este 2pi no le pasa absolutamente nada. Por acá, cuando evalúo esto en el infinito, me queda e a la menos infinito. Es lo mismo que tener esto de acá. Entonces esto se aproxima a 0. Por lo tanto, tengo 0 más, con este signo menos es que se hace el más 1/2. Ya como el 0 obviamente no me aporta nada, porque es el neutro en la suma, se cancela y esto me queda únicamente que vale pi. Listo. I cuadrado vale pi. Por lo tanto, yo le saco raíz y esto es raíz de pi. Ya. Esto es lo que vale la integral. Ya. Regresamos acá y tenemos ti menos ts igual c1 raíz de pi. Ahora sí puedo despejar c1. C1 es ti menos ts sobre raíz de pi. Ya. Y listo, de esta manera he sacado las constantes. Así es como se hace prácticamente para los diferentes casos. Obviamente hay que cambiar las condiciones. Por ejemplo, si nos dan un flujo de calor, tendríamos que, tendríamos que utilizar las condiciones para flujo de calor y adaptarlas a la variable adimensional de esta forma. Pero en esencia es esto. ¿Sí? A ver, voy a regresar a la presentación para presentarles los diferentes casos que hay. Ya. Ah, listo. El primer caso, que es el más fácil. Por cierto, esto me estaba olvidando. Verán. Una cosita, una cosita. El libro siempre trabaja con la función error complementario. Ya, no le trabaja con la función error. Esa integral que obtuvimos es lo que se llama la función error. Sí. Entonces, bueno, siempre se le define con esta función. Esta función me parece que va desde 0,5 el rango me refiero. El rango va de 0,5 hasta 0, me parece. Ya, va en un orden decreciente. Ya, pero las ecuaciones quedan así, ya resueltas. Cuando la temperatura se especifica en la superficie, se llega más o menos a lo que estábamos viendo ahorita. Sí, miren, llega de esta forma. T de x, t menos ti sobre ts menos ti. Ti es la temperatura al inicio. Ts es la temperatura de la superficie. ¿Ya? Y la ecuación del flujo de calor queda así. La conductividad por la temperatura de superficie menos la temperatura inicial dividida para raíz de pi alfa t. ¿Sí? Cuando el flujo de calor se especifica en la superficie, entonces la ecuación queda de la siguiente forma. ¿Ya? Bueno, como ustedes pueden ver, la ecuación queda un poquito más compleja y a medida que veamos los diferentes casos queda más compleja todavía. Ya, fíjense bien. Queda acá una diferencia de temperaturas, acá queda el flujo de calor dividido para acá, y acá tenemos una diferencia. Este exp es el número e elevado a todo esto de acá. Ya, y por acá es menos de x por la función error complementario. ¿Sí? Ya, ocultar esto. Ya. El tercer caso es cuando hay convección en la superficie. Tenemos esta ecuación sota de acá. Ya, miren, se parece más o menos a la primera, por aquí. Y luego tenemos estos términos de acá, en donde involucra el coeficiente de convección, la conductividad de la pared, la constante de difusión, el tiempo, etcétera. ¿Ya? Y finalmente tenemos un pulso de energía en la superficie. El pulso de energía en la superficie es más o menos parecido a lo que es el flujo de calor, más o menos para que se hagan una idea. Hagan de cuenta, por ejemplo, un puntero láser que incide en una pared y la calienta. Es algo parecido a eso. Vienen unidades de área. Este E sub S vienen unidades de vatios sobre metro cuadrado. ¿Ya? Y listo, esta es la expresión. ¿Qué más nos falta? Listo. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios. Ya. Eh, a ver, para este ejercicio, por favor, voy a necesitar que me ayuden leyendo. A ver, el compañero José Pasaca, por favor, ayúdame leyendo el primer párrafo. Ya. En zonas en donde la temperatura del aire permanece por debajo de 0 grados centígrados,
durante periodos prolongados. El congelamiento del agua en los tubos subterráneos es una preocupación importante. Por fortuna, el suelo permanece relativamente caliente durante estos periodos y pasan semanas para que las temperaturas por debajo del punto de congelación lleguen hasta las tuberías de agua que están enterradas. Por lo tanto, el suelo sirve de manera efectiva como un aislamiento para proteger el agua contra las temperaturas por debajo del punto de congelación en el invierno. En un lugar particular, el piso se cubre con una capa de nieve a menos 10 grados centígrados durante un periodo continuo de 3 meses y las propiedades promedio del suelo en ese lugar son K igual a 0.4 vatios sobre metro grado centígrado y alfa de 0.15 por 10 a la menos 6 metro cuadrado por segundo. Si se supone una temperatura inicial uniforme de 15 grados para el suelo, determina la profundidad mínima de entierro para impedir que los tubos de agua se congelen. Ya, listo, Joseph, muchas gracias. A ver, vamos a pasar este problemita a la pizarra y lo vamos a resolver. Ya, es bastante fácil, ya lo van a ver. A ver, yo les comparto también por acá, ¿cierto? A ver, ya, perfecto. A ver, voy a pegarlo. Ya, primero vamos a resaltar lo más importante. Ya, fíjense bien. La temperatura del aire, hagan de cuenta que es como la temperatura de superficie, ¿ya? Bueno, parecido, como la T infinita, digamos. ¿Ya? Dicen 0 grados. Durante periodos prolongados, esto es importante, ¿ya? El congelamiento del agua en los tubos subterráneos es una preocupación importante. Ya, luego por acá no tenemos nada más importante. Ya, acá tenemos, en un lugar particular, el piso se cubre con una capa de nieve a menos 10 grados centígrados. Dice durante 3 meses, acá ya nos está dando el tiempo. Las propiedades promedio del suelo en ese lugar son, tenemos la conductividad y tenemos el coeficiente de difusión. ¿Ya? Tenemos acá, listo. La temperatura inicial dice que es uniforme de 15 grados. Ya. Ahora necesitamos la profundidad mínima de entierro para impedir que los tubos de agua se congelen. Ya. Por cierto, algo que me faltó decir, ¿cierto? Me he olvidado. No sé si les dije, de hecho. Verán, yo intenté hacer la variable de semejanza para dos variables. No se puede. Entonces, por lo menos yo no lo logré. No sé si otros autores de pronto lo tengan, pero esto sé que solamente sirve para una dimensión. Lo que ocurre es que queda una ecuación diferencial dentro de la ecuación diferencial o no se puede cancelar términos. Ya, en caso de que alguien se lo pregunte. Ya, ahora sí, ya puedo resolver el problema. Verán, vamos a anotar por acá los datos. ¿Qué es lo que tenemos? Dice que la temperatura durante periodos prolongados, que vamos a tomarle como el TXT, es de 0 grados centígrados. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? El piso se cubre con una capa de nieve. El piso se considera nuestra superficie semi-infinita. Significa que TS es de menos 10. ¿Ya? El tiempo nos dice que es de 3 meses porque es un periodo continuo de 3 meses. Ya. T es igual a 3 meses. Ya. Las propiedades del suelo. La conductividad de 0,4 vatios metro centígrado. Coeficiente de difusión es de 0,15 por 10 a la menos 6 metro cuadrado sobre segundo. ¿Ya? Y una temperatura inicial de 15 grados para el suelo. Ya. Ahora yo necesito hallar el valor de X bajo estas condiciones. Ay, perdón. Ya. ¿Cómo se hace esto? Primero tengo que identificar qué caso es. Ya. ¿Cuál de los 4 casos es? Tenemos el primer caso, temperatura especificada en la superficie. Segundo caso, flujo de calor en la superficie. Tercer caso, convección en la superficie. Cuarto caso, pulso de energía en la superficie. Vamos a ir descartando. Pulso de energía no hay porque no me dice que se incide alguna energía en un área. No es este.
Convección, no me habla de convección, no es este. Flujo de calor, no me dice en ningún momento que hay un flujo de calor que incide en la superficie, no es este. Temperatura de superficie, sí es este. Porque si se dan cuenta, dice la temperatura es este de acá. Ya, vamos a copiar las ecuaciones que vienen a ser las siguientes. A ver, dame un segundito. Ya, estas son las ecuaciones para el caso que estamos presentando acá. Entonces vamos a empezar a resolver. A ver, entonces tenemos que la temperatura eh, durante el periodo prolongado, por eso lo ponemos T, y en cualquier sitio se asume, es de cero. Por lo tanto, vamos a empezar armando por acá la ecuación. Tenemos 0 menos la temperatura de inicio, dice que es de 15. Ya, dividido para la temperatura de superficie es de -10. Y la temperatura de inicio es de 15. Otra vez, igual. Error, función de error complementario, igual. No sé el valor de X. Acá esto es 2. Acá, raíz de alfa que vale 0.15 por 10 a la -6 y multiplicado por el tiempo. El tiempo tenemos que hacerle un factor de conversión, porque el tiempo obviamente debe ingresarse en segundos. Vamos a hacer esto de acá. Tengo los 3 meses. Ya. En un mes le vamos a asumir 30 días. Ya. Un día le vamos a asumir 24 horas. Ya. Una hora, 3600 segundos. ¿Sí estoy bien? Sí, sí estoy bien. Ya. De esta manera. Cancelo por acá, cancelo acá, cancelo acá, cancelo acá, cancelo acá, me quedan segundos. Ya. Vamos a anotar este resultado. A ver, 3 por 30 por 24 por 3600. Ya, aquí me queda 7, 7, 7, 6, 0, 0, 0 segundos. Ya. Esa es la cantidad de segundos, 7 millones de segundos y un poco más. Acá le voy a poner únicamente T. Ya vamos a poner este valor en la calculadora y vemos cuánto sale. Ya. Por aquí, ¿qué es lo que nos queda? En el lado izquierdo nos va a quedar 3/5 o lo que corresponde a 0,6. Y esto es igual a la función error complementario de, a ver, vamos a ingresar los valores. A ver, 2 por raíz de 0.15 por 10 a la -6 por... Esto queda x sobre 6 por 10 a la -4. Ya. Ahora, esta función no se le puede sacar inverso. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es encontrar unos datos a partir de la función. Entonces vamos a sacar una tabla de datos que viene a ser la siguiente. Dame un segundito. Ya. Esta es la tabla de valores de la función error para diferentes valores para la cual esté evaluada. Lo que tenemos que hacer es ver cuánto vale la función error para ver cuánto vale el eta. De esa manera igualaremos lo que está aquí adentro con este valor de acá. La función error vale 0,6. Corresponde a este valor de acá. Entonces, fíjense, todo esto de adentro, x sobre 6 por 10 a la -4 es igual. El valor de 0,6 que es... A ver, ¿dónde está el 0,6? La función de 0,6 está como entre 0,36 y 0,38. Vamos a tomarle 0,39. Perdón, 0,37. Vamos a tomarle un promedio. Ya. A ver, lo que veo que más es bastante. Es el problema. Casi un segundito.
En el denominador me queda 2.16. 2.16. Ajá. Gracias. A ver, claro, ese tiene que ser el problema. No, claro, no me cuadra ahí. 2.16. Ya, gracias. Ya, vamos a tomarle para ese valor. Despejando la X, nos queda 0.7992 metros, que redondeado podría ser 0.8 metros. ¿Ya? Y así es como se resuelve el ejercicio. ¿Ya? Listo. Eso es por mi parte del ejercicio. Les dejo con Christopher que les va a resolver otro más. Gracias, Martín. Ya les presento ahorita el ejercicio. Ujú. Ya. Entonces, básicamente me hubiera gustado resolver este ejercicio, la verdad, en el pizarrón, porque soy medio peleado con el mouse, pero bueno. Aquí les he puesto un ejemplo, es el ejemplo 4.7, que es la elevación de temperatura de la superficie en bloques calentados. Ahora, lo primero que vamos a hacer es ver el ejercicio para poder sacar las suposiciones y ver cómo tenemos que proceder. Entonces tenemos que un bloque grueso de madera pintado de negro, ahí tenemos una característica básicamente del material, y a 20 grados centígrados es el flujo constante de calor solar de 1250 watts sobre metros cuadrados, como podemos ver en la figura. Nos pide que determinemos la temperatura alcanzada en la superficie expuesta del bloque después de 20 minutos. Entonces, ¿cuál sería su respuesta si el bloque estuviera hecho de aluminio? Esa es otra pregunta aparte. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. Aquí yo ya les tengo los datos sacados. Tenemos TS, que es lo que estamos buscando, TI, que es 20 grados centígrados. El Q de la madera es 1250, la K de la madera es 1.26, QS del aluminio es 1250, la K de la madera es 237, y alfa de la madera 1,1 por 10 a la 5, y alfa del aluminio 9,71 por 10 a la 5. Básicamente esto podemos encontrar en tablas. Ahora, una vez leído el problema, ¿alguien tiene idea de qué caso vamos a ocupar? Pues vamos a preguntar a Llorel. Creo que sería el caso 2 de flujo especificado de calor en la superficie. Ya, en efecto, entonces, básicamente ahorita lo que debemos hacer es aplicar la ecuación 446. Esta ecuación sería en el del caso 2, en donde tenemos aquí, que es el flujo especificado de calor en la superficie, donde QS es igual a constante. Entonces, básicamente aplicamos esta ecuación y tenemos que esto se nos va a hacer 0. Esto aquí, esto aquí. Entonces, una simplificado esto, tenemos la ecuación que nos queda por acá, donde tenemos que la temperatura superficial de la madera es igual a 20 grados centígrados más 1250 watts sobre metros cuadrados sobre 1,26 watts sobre metros por grados centígrados. Esto por la raíz de 4 por 1,1 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundos por 20 por 60 segundos sobre pi. Una vez esto resuelto, nos va a dar la temperatura superficial de la madera, que es 149 grados centígrados. Y para sacarla, que también nos estaba pidiendo la del aluminio para hacer una comparación, tenemos que en el caso de la temperatura superficial del aluminio es 22 grados centígrados. Ahora también les he puesto un problema similar, pero este solo es de un bloque grueso de aluminio, donde nos dice que inicialmente a 20 grados centígrados se expone a un flujo constante de calor de 4000 watts sobre metro cuadrado, por medio de un calentador de resistencia eléctrica cuya superficie superior está aislada. Determine cuánto se elevará la temperatura de la superficie del bloque después de 30 minutos. Tenemos un tiempo. Básicamente es muy parecido, tenemos los datos, que es la temperatura superficial, es la incógnita, TI, que es 20 grados centígrados, la K 237,
QS, que es 4000, y el alfa, que es 9,71 por 10 a la 5, que es el mismo que usamos acá arriba. Ahora también las suposiciones que vamos a usar, y es que todo el flujo de calor es absorbido por el bloque, que no se tiene pérdida de calor, y que el bloque es suficientemente grueso como para ser considerado un sólido semi-infinito. En este caso también vamos a usar la ecuación 446, y en el mismo caso igual se nos va a simplificar la ecuación, y nos quedaría solo la ecuación de aquí, que es esta de aquí. Esta de aquí. Ahora también solo tenemos que reemplazar datos, básicamente son ejercicios muy sencillos, en donde la temperatura superficial es igual a 28 grados centígrados, y en este caso, como nos pide determinar cuánto se elevará la temperatura, tenemos que se elevará luego de 30 minutos, la temperatura elevará 8 grados centígrados, que es el diferencial de temperaturas, la inicial y la final, y eso sería igual. Compañeros, gracias por su atención. Muy bien, don Troy y don García. ¿A quién toca ahorita? Buenas noches a compañero Adrián Morales y a mí Alejandro Martínez. Ya les Ok, listo. ¿Ya se puede ver? Sí, A ver. bueno, buenas noches compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre la conducción de calor en régimen transitorio en sistemas multidimensionales. Bien, para resolver este tipo de problemas se debe realizar un procedimiento llamado superposición, también llamado solución producto. Este se puede usar para diversos diagramas con el fin de construir soluciones para los distintos problemas bidimensionales de conducción de calor en régimen transitorio. Esta solución tiene distintos usos para algunos casos, como de cilindro corto, barra rectangular larga o un cilindro o placa semi-infinita, e incluso en problemas tridimensionales asociados con configuraciones como prismas rectangulares o una barra rectangular semi-infinita, siempre que todas las superficies del sólido estén sujetas a convección. Bien, en el libro nos plantea un ejemplo de un cilindro corto de altura A y radio RO, que inicialmente está a una temperatura TI, en donde no hay generación de calor en el cilindro, y en el instante T igual a 0, el cilindro se sujeta a convección desde todas las superficies hacia un medio a una temperatura T infinito, con un coeficiente de transferencia de calor H. La temperatura dentro del cilindro estaría cambiando en X, así como en R con el tiempo, ya que la transferencia de calor desde las superficies superior e inferior del cilindro y también desde las superficies laterales. Es decir, tendríamos una temperatura T igual a T con respecto a R, con respecto a X y con respecto al tiempo, que por consiguiente sería un problema bidimensional de conducción de calor en régimen transitorio. Bien, la solución para este problema bidimensional sería, bueno, para este cilindro corto bidimensional de altura A y radio RO, sería igual al producto de las soluciones sin dimensiones para la pared plana unidimensional de espesor A y el cilindro largo de radio RO, las cuales son dos configuraciones geométricas cuya intersección es el cilindro corto. Como se aprecia en la figura, sería la parte como rosada. Esto se generaliza, pues la solución para una configuración geométrica multidimensional es el producto de las soluciones geométricas unidimensionales, cuya intersección es el cuerpo multidimensional. Pues, pásale. Ya. Por conveniencia, las soluciones unidimensionales se notarían de la siguiente manera: para pared plana, para cilindro infinito y para un cuerpo sólido semi-infinito. También se plantea otro ejemplo, en este caso una barra sólida larga,
cuya sección transversal es un rectángulo AB, la cual es una intersección de dos paredes planas infinitas de espesores A y B. Y por consiguiente, la distribución de temperatura transitoria para esta barra rectangular se podría expresar como, bueno, la variación de temperatura sería igual a las soluciones unidimensionales de pared plana con respecto a X y por la multiplicación de una solución de pared plana con respecto a Y. Pásale. Bueno, en el libro se denota distintas soluciones para algunos casos multidimensionales. Se puede observar que para el caso de un cilindro infinito sería un problema unidimensional, pero para el caso de un cilindro semi-infinito sería un caso bidimensional en el cual tendríamos que multiplicar la solución de cilindro con respecto a R por la solución de un cuerpo sólido semi-infinito con respecto a X. Para casos de cilindro corto, esto cambiaría, pues sería la solución de un cilindro por la solución de pared plana. Para cuerpos infinitos, este caso sería un caso unidimensional, en donde se tendría que hacer el procedimiento que hicieron mis compañeros anteriormente. Para el caso de un medio, un cuarto de infinito sería la solución de un cuerpo semi-infinito, pero con respecto a X, por la solución de un cuerpo semi-infinito con respecto a Y. Y para el caso de la región de esquina de un medio grande, sería una solución tridimensional en el cual tendríamos que multiplicar el caso de un cuerpo semi-infinito en los tres ejes, X, Y y Z. Pásale. Bien, también tenemos soluciones para paredes. Para una capa infinita sería un problema unidimensional. Para una placa semi-infinita tendríamos que multiplicar las soluciones de pared por una solución de un cuerpo semi-infinito Y. Para una placa de un cuarto de infinito simplemente tendríamos que multiplicar la solución de pared en X por la solución de un cuerpo semi-infinito en Y y en Z. Para el caso de una barra rectangular infinita sería un caso bidimensional en el que tendríamos que multiplicar la solución de pared en X y en Y. Para una barra rectangular semi-infinita, este caso sería un caso tridimensional en donde tendríamos que multiplicar la solución de pared en X y en Y por una solución semi-infinita en Z. Y para un paralelepípedo rectangular sería un caso tridimensional en el cual tendríamos que multiplicar la solución de pared en X, Y y Z. Bueno, también puedes pasar. También, así como podemos calcular de cierta manera las temperaturas en las distintas configuraciones, también se puede calcular la transferencia de calor. Esto mediante una fórmula modificada de la solución producto para determinar la transferencia de calor total hacia una configuración geométrica multidimensional en régimen transitorio, utilizando los valores unidimensionales. Como se puede ver en un caso de configuración bidimensional, este sería la fracción de transferencia de calor con respecto a la máxima posible. Y como podemos observar, esto sería la suma de los calores en cada configuración unidimensional menos el producto de ambas. Es por eso que nos obtenemos estas fórmulas, por así decirlo, tanto para configuraciones bidimensionales como para configuraciones tridimensionales. Ya. Bueno, ahora, no sé si se me escucha. Ok, gracias. Bueno, ahora vamos a presentar un ejemplo que se trata sobre el enfriamiento de un cilindro corto de latón. Ya, dice un cilindro corto de latón de diámetro 10 centímetros y altura 12 centímetros está inicialmente a una temperatura uniforme de TI igual a 120 grados centígrados. Ahora el cilindro se coloca en aire atmosférico a 25 grados centígrados, donde la transferencia de calor tiene lugar por convección
con un coeficiente de transferencia de calor de 60 vatios sobre metro cuadrado por grado centígrado. Calcule la temperatura en el centro del cilindro y ve el centro de la superficie superior del cilindro 15 minutos después del inicio de enfriamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos suponer en este ejercicio? Es que al tratarse de un cilindro corto, tenemos que tomar en cuenta que la transferencia de calor va a suceder tanto en el eje X como en el eje, o sea, tanto en X como en Y. En este caso, tanto en la dirección axial como radial del cilindro. Entonces, también ahora ya para comenzar con el análisis, ¿qué debemos hacer primero? Verificar si se cumplen las soluciones aproximadas de un término mediante el cálculo del número de Biot y el número de Fourier, como ya habíamos visto con el Inge Carrión en clases. Entonces, ¿qué hacemos primero? Calculamos el número de Biot, que viene a ser el coeficiente de convección por la longitud sobre el coeficiente de conducción. Entonces obtenemos este valor de acá. Y el número de Fourier, que viene a ser alfa por el tiempo sobre la longitud al cuadrado. Y tenemos este valor de acá. Entonces, como si estamos cumpliendo estas dos condiciones de aquí, ocupamos en este caso las soluciones aproximadas de un término. Ya, ahora, una vez que ya obtenemos estos valores de acá, debemos dirigirnos a la tabla 4.2 del libro y para que de esa manera podamos obtener tanto el valor de lambda como el valor del área. Y esto nos sirve en este caso ya cuando vamos a ocupar esta fórmula de aquí. Como se les mencionó al principio, en este ejemplo hay que analizar la transferencia de calor tanto en X como en Y. Entonces, primero se va a hacer en X. Y en este caso vendría a ser con respecto a una pared plana. Ya, y la ecuación es la siguiente, la que está aquí planteada. Entonces, como el problema nos pide calcular la temperatura en el centro, entonces vamos a tomar un X es igual a 0 y nos va a quedar la fórmula de esta manera. Entonces, como se ve aquí, en esta parte de acá tenemos el A1 y el lambda 1, que son los valores que tenemos que obtener de la tabla 4.2 mediante interpolación, en este caso, teniendo este valor de aquí, se interpola y se tiene esto. Ya, entonces, una vez que ya obtenemos esto, obtenemos un valor de 0.77. Ahora, hay que hacerlo al extremo del cilindro, perdón, aquí está mal. No, perdón. Ahora en coordenadas R, en radiales. Entonces, asimismo, se calcula el número de Biot, el número de Fourier, y cumple con las condiciones. Entonces, vamos a ocupar esta fórmula de acá, por lo que asimismo tenemos que ir a la tabla 4.2 y hacer la misma interpolación para obtener los datos. Ya, y una vez que obtenemos los datos, simplemente sabemos que lo que nos está pidiendo es la temperatura, en este caso, en el centro del cilindro, por lo que vamos a tomar un radio 0 y nos queda ya un valor de 0.53. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con lo que nos explicó Adrián, pues en este caso para un cilindro corto, vendría a ser para una pared, considerando un X es igual a 0, un cilindro con X es igual a 0, estas dos se multiplican y obtenemos un valor de 0.41. Y ahora lo que hacemos en este caso es simplemente calcular la temperatura y nos da que es de 64 grados centígrados, simplemente despejando de esta ecuación y ya. Entonces, esta es la temperatura en el centro del cilindro corto. Ya, ahora nos pide calcular en la superficie de la pared. Entonces, bueno, en este caso, el valor de X es el valor en este caso de la longitud
considerándolo en el eje X, y es de 0,06 metros. Entonces, en realidad, como los coeficientes de convección, conducción, el alfa, no varían, entonces sabemos que el número de Biot y el número de Fourier van a seguir siendo constantes, entonces vamos a poder seguir ocupando las soluciones anteriores. Entonces aquí simplemente hacemos el despeje de los valores, considerando ahora el L de 0,06 metros, y tenemos estos valores de acá. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Simplemente hacerle con respecto a una pared, cuando X es igual a L, y con respecto al cilindro, cuando R es igual a 0, y obtenemos este valor de acá. Luego, al momento de despejar de la fórmula, pues ya obtenemos un valor de 63 grados centígrados, que es la temperatura en el centro de la superficie superior del cilindro. Ya, ahora para complementar este mismo ejercicio, ahora nos pide la transferencia de calor desde un cilindro corto, que dice: determina la transferencia de calor total desde el cilindro corto de latón con una densidad de 8.530 kilogramos sobre metro cúbico y un calor específico de 0,38. Ya, entonces, ¿qué hacemos ahorita? Simplemente tenemos que encontrar la cantidad de calor máxima que se va a generar mediante esta fórmula de acá. Entonces, primero tenemos que encontrar la masa, pero mediante los datos que ya tenemos del ejercicio sí lo podemos calcular. Entonces, obtenemos la masa, obtenemos el calor, y ahora simplemente se aplican las relaciones adimensionales de temperatura basadas en la aproximación a un término de pared plana y para un cilindro. Entonces, para pared plana tenemos esta fórmula de acá, que simplemente tenemos que hacer, pues en este caso, solo se reemplazan los valores que ya hemos obtenido. Ya. Y acá, en cambio, para un cilindro tenemos la siguiente fórmula de acá. Entonces, como tenemos aquí la función de Bessel, en este caso tenemos que ir a la tabla 4.3 para nosotros poder encontrar, sabiendo que tenemos un lambda es igual a 1, que en este caso es que es por donde tenemos que ingresar a la tabla para poder hacer la interpolación. Entonces, al momento que hacemos la interpolación, tenemos un valor de 0.11385. Simplemente ya reemplazamos en la fórmula y tenemos este valor de acá, de 0.47. Entonces, para calcular la razón de transferencia para un cilindro corto, ocupamos, en este caso, la ecuación que viene a ser bidimensional, y simplemente se reemplazan los valores ya obtenidos y se obtiene un 0.5092. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es ya luego calcular este valor por el calor máximo que fue calculado al inicio, y tenemos un calor, y este es el calor, pues en este caso generado en los 15 primeros minutos de enfriamiento. Listo, muchas gracias, eso ha sido todo. Muy bien. Bueno, jóvenes, ¿se tiene alguna pregunta? Bien, aparentemente no. Bueno, entonces, la otra semana continuamos.